Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludando nuevamente y bueno, vamos a platicar, digo, un tema muy general, ya más general para el tema del fitness, del deportista, el que busca la hipertrofia, el que busca una mejor estética, que bueno, la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, un gran número de personas hoy en día acude a gimnasios, a lugares como el CrossFit, donde, vaya, aparte de mejorar su condición física, buscan una parte estética. Y pues subí memes y bueno, y se ha comentado mucho que en esta pandemia, en esta cuarentena, vamos a estar, va a haber gente que pierde masa muscular, tonificación, que sube de peso, hablando de obesidad, que pierde peso, hablando de masa muscular. Y bien, pues bueno, desafortunadamente yo creo que para la mayoría de las personas van a perder esa tonificación muscular, esa forma muscular. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se han enfocado en lo que es en la... Hay dos tipos de hipertrofia, lo que es la sarcoplásmica y la sarcomérica. Las dos son muy importantes, la mayoría de la gente las desconoce a la hora de entrenar como tal, y esto es el problema al que me refiero. Entonces, lo que es la sarcoplásmica es la que se encarga de dar ese volumen, esa forma estética, vaya, de mayor crecimiento, mucho más rápido. Las dos lo dan, pero una más lento, otra más rápido. ¿En qué consiste? En la plásmica estamos hablando de que muchos, no sé si has visto o estás en un gimnasio, y hay gente que se la pasa bombeando, que no carga mucho. Por eso también vienen, pues entre un mito y no, de comentarios desde antaño, o sea, bueno, al menos yo desde los que lo conozco y supongo que desde más atrás esto siempre ha existido. Cuando yo inicié a hacer deporte, ejercicio, aparte de correr, iba a hacer barras, fondos, lagartijas, todo lo que es hoy en día se le conoce como parte del multifuncional. Y siempre se decía, es que los pesistas nada más están inflados y no tienen fuerza, ¿no? Y bueno, y la realidad es que la mayoría sí es así porque buscan la parte estética. Hay que ver que son dos modalidades diferentes, pero para mí en lo particular las dos tienen que ir, ahora sí que junto con pegado. ¿Por qué? Porque si no tienes fuerza, también, digo, estás buscando también una mejora física, la parte estética, pero si no tienes fuerza, pues de nada sirve que te veas voluminoso, marcado, el nombre que le quieras dar. Yo creo que deben ir las dos. Y de hecho, inclusive para desarrollar un buen físico, se requieren las dos, porque una te va a dar esa redondez, ese volumen, y la otra te va a dar la dureza, la fuerza, lo que es, vaya, por eso las dos son esenciales. Entonces, la plásmica es aquella persona o aquellos ejercicios donde te la pasas bombeando, donde no requieres tanto peso. También hay un mito por ahí que se dice que poco peso, muchas repeticiones te va a dar definición y que mucho peso, pocas repeticiones te va a dar volumen. Está muy, 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 muy lejos de la realidad. ¿Todo entrenamiento te va a dar un volumen muscular? Sí. Depende de cómo lo hagas, la técnica, la cadencia, eh, el tipo de entrenamiento, todo eso es lo que te va a dar. Siempre va a haber un desarrollo muscular y lo que te va a dar el corte, la definición, pues no es más que nada que la dieta, ¿no? Que tengas un bajo nivel de grasa corporal, eso es lo que te da la definición extrema, ¿no? Obviamente, también va junto con pegado la parte de los ejercicios, pero es básicamente si es la persona busca verse definida o si ves a alguien que está muy definido, muy marcado, es alguien que su nivel de grasa corporal es bajo. También por eso también hay los flacos que dicen, estoy mamado, ¿no? ¿Por qué, güey? Pues si estás flaco, haces un poquito de ejercicio, no tienes grasa corporal excesiva, más bien es muy baja, pues obviamente cualquier cosa se le marca, ¿no? Pero bien, entonces, ¿por qué es importante hacer las dos? Tanto la plásmica como la sarcomérica. Eh, ¿cómo explicarlo para que no suene...? Bueno, básicamente tienes que hacer la parte de la sarcomérica. ¿Por qué? Porque requieres fuerza. Eso es lo que te va a dar el desarrollo de masa muscular, pero a nivel profundo. Ahora sí que, digo, para no meterme en tantos rollos de ir viendo las capas musculares, las fibras, el tipo de fibra uno, 2, A y B, y en sí realmente hay 7 tipos de fibras musculares, es
Cuando haces entrenamientos con mucho peso, con un número de repeticiones acorde a, vas a desarrollar lo que es la sarcomérica. Esto es lo que te va a dar realmente el incremento de masa muscular, vamos a llamarle interno, desde adentro, o sea, desde el, ahora sí que no es tan así, pero bueno, sí, desde el hueso, vamos a llamarle así, obviamente. El hueso no es un tejido muscular como tal, pero es para que se pueda entender. Entonces, sí va a haber un engrosamiento, sí va a haber un desarrollo, pero no es tan rápido y no es tan voluminoso de forma inmediata como la plásmica, ¿no? La sarcoplásmica sí te va a dar ese volumen, pero no hay tanta esa fuerza. Ahora bien, muchos dicen, es que son pocas repeticiones. Si estás hablando de desarrollar un físico, estamos hablando que un rango de hipertrofia sarcomérica iría en un rango de entre 6 a 8 repeticiones, más o menos. Y una plásmica, estaríamos hablando de que va de un rango de las 10, 12 a 15 o más repeticiones, dependiendo la técnica, de la forma que estés entrenando, pero eso serían los rangos. Ya cuando trabajas mucho la sarcomérica, ya más bien estás hablando de lo que estás incrementando fuerza. Entonces estos entrenamientos van más dirigidos cuando tú quieres desarrollar pura fuerza, no te interesa el físico, que sí va a haber un desarrollo, pero no es tan rápido. Esto va más enfocado a lo que son los de halterofilia, a los powerlifting también, donde hacen repeticiones de 1 a 4 más o menos, ese es el rango, con pesos máximos, porque lo que están desarrollando es fuerza. Un bench press con 180, 200, 250, bueno, depende tu peso, tu categoría, pero no sé, te pones a entrenar, un ejemplo, no sé, agarro 130 kilos y con ese estoy haciendo un rango de 1 a 4, 1 a 4 repeticiones con diferentes técnicas, pero ese es el peso en el que me voy a mantener entre 120 y 140 kilos para sacar rangos de 1 a 4 repeticiones, porque lo que quiero trabajar es la fuerza y esto me va a dar la hipertrofia sarcomérica. Digo, ese es un ejemplo de un bench press. Obviamente también, bueno, habrá un press inclinado, diferentes ángulos para trabajar el pectoral, fondos con peso, o sea, que te cuelgues peso, en general, vaya. Y habrá otros ejercicios, hablando de la plásmica, que en ese bench press, en vez de traer 130 kilos, que sería tu RM a lo mejor puede ser de 150 para que saques una repetición. Y entonces nos vamos a ir al 60%, que tal vez sería digo, estamos hablando de 100, vamos a trabajar un promedio de 120 kilos. Entonces, si nos vamos a un rango entre el 50 y el 60%, estaríamos hablando que estás manejando pesos entre los 60 y los 80 kilos, más o menos, para tener un rango de entre 15 a 25 repeticiones, dependiendo nuevamente de la técnica que estés ocupando, ¿no? Pero ese sería el ejemplo de cómo en el mismo ejercicio bench press, sacando de 4 a 8, con 120 más o menos, estás sacando ese rango, estás dando la sarcomérica. Ese mismo ejercicio, pero haciendo repeticiones con 60 a 70, 80 kilos, estás sacando promedios de entre 15 a 25 repeticiones y ahí estás trabajando la sarcoplásmica. Entonces, las dos son importantes, sí. Y lo verás al final de esta temporada, cuando salgamos de este arresto domiciliario. ¿Cuál ha sido el resultado de tu físico? Porque obviamente al trabajar en casa, pues no tenemos todos los elementos que tenemos en un gimnasio, aquellas personas que van a un gimnasio y que nunca optaron por otro tipo de entrenamiento, de fuerza. Parece así de simple, pero inclusive las lagartijas simples tienen un buen desarrollo. También hay que trabajarlas con técnica, depende qué es lo que estés buscando. El que puedes hacer chin-ups, barras, dominadas. Ahora sí que el entrenamiento a la antigüita, ¿no? De hecho, pues es parte de lo que he estado haciendo en forma particular. Ahora sí que entrenando a la antigüita, casi como empecé. Obviamente digo, hay una evolución después de 40 años, debe haber alguna evolución, pero si has manejado este tipo de entrenamientos, yo creo que es hora de que lo hagas para que la fuerza
no la pierdas. Tal vez la parte estética, tal vez si había volumen se reduzca, hombre o mujer, que te querías ver fitness, te mantenías torneado, torneada. Pues hoy en esta cuarentena yo creo que es lo que va a resultar eh, pesadito para la parte estética. Pero para la parte de salud hay que seguir entrenando. Y bueno, en otro video hablaré ya del tema del peso en esta cuarentena, porque sí es importante. He visto muchos comentarios, amigos que me escriben en general sobre este tema, y es importante y es interesante. Nos vemos en la siguiente.